profesor. Nosotros somos el grupo número 2. A continuación vamos a realizar el trabajo autónomo 9. Mi nombre es María José Peñarrieta Vera y voy a resolver el primer ejercicio, el cual dice: el Empire State de New York es un edificio que tiene una altura aproximadamente de 320 metros. Se supone que el aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico a lo largo de toda la altura del edificio. ¿Cuál es la diferencia de presión entre las partes inferior y superior del edificio? Usa gravedad 10 metros sobre segundos. Este primer ejercicio nos dice que debemos calcular cuál es la diferencia de la presión tanto en la torre, en la parte más alta del edificio y en la parte más baja. Nosotros conocemos cómo va a estar en un mismo líquido en cuestión, van a ser la misma densidad. Entonces, aplicando la fórmula de presión, tenemos que la presión en el punto más alto es igual a la presión en el punto más bajo más la densidad del aire por la gravedad por la altura que va a tener el edificio. Entonces, hacemos como nos pide la diferencia de presiones, reemplazamos los datos y tenemos que reemplazamos los datos. La presión del aire es 1.2 y la gravedad 10 y los metros y la altura es 320 metros, obteniendo un resultado de diferencias de presión de 3.840 pascales. Proseguiremos con el ejercicio número 2, el cual dice: en un elevador de automóviles que se usa en un taller de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza perpendicular sobre un pequeño émbolo que tiene una sección transversal circular de radio 5 centímetros. Esta presión se transmite por medio de un líquido en un segundo émbolo que también circular, pero que tiene un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para sostener un objeto que pesa 1350 newtons, el cual se coloca en el émbolo más grande? Entonces nos dice que debemos conocer cuál es la fuerza que se aplica en este de aquí, en el área transversal más pequeña, ya que aquí en el área número 2 se va a colocar un objeto que pesa 1350 newtons. Nosotros sabemos que la presión en un fluido encerrado va a ser transmitida a todos sus puntos sin disminución alguna. Por eso consideramos que en este punto va a tener el mismo del tapete, pero obviamente no va a ser la misma presión, pero los del tapete en todos estos puntos van a ser iguales. Entonces vamos a considerar la fórmula que dice que el tapete es igual a la fuerza sobre el área transversal, y como son iguales vamos a igualar. Necesitamos calcular el área de cada uno de estos círculos. Entonces nosotros tenemos el área pi radio cuadrado y obtenemos reemplazando los datos, y como necesitamos saber cuál es la fuerza aplicada en el área que nos presenta el 1, despejamos y nos queda que la fuerza 1 va a depender de las áreas y multiplicado por la fuerza 2. Como sabemos que la fuerza 2 es 1350 newtons y las áreas es pi radio cuadrado, multiplican el pi y nos queda que la fuerza aplicada en el aire comprimido debe ser 350 newtons. Buenos días, mi nombre es Ken Asensio y voy a proceder a hacer el ejercicio número 3 de los propuestos en el trabajo autónomo, que dice: un objeto de 90 kilogramos puede flotar en la superficie de una piscina llena de agua. El objeto se sumerge en el fondo de la piscina y se amarra del fondo mediante una cuerda ideal. Si la tensión de la cuerda es de 100 newtons, ¿cuál es la densidad del objeto? Nos dice utilizar gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Para proceder a hacer este ejercicio, lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. En él se encuentra en la masita dentro del agua sumergida, la tensión que la mantiene dentro del agua y el empuje que ejerce el agua sobre la cajita. Sabemos que el empuje es densidad del fluido, en este caso es la densidad de agua, gravedad y el volumen sumergido. En este caso también es toda la cajita. Procedemos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre ya y decimos que para arriba son los positivos. Nuestro eje de referencia, entonces tenemos que el empuje menos el empuje positivo menos el peso y menos la tensión, igual la vas a hacer porque está en equilibrio. Entonces despejamos el empuje, tenemos que el empuje es igual al peso más la tensión. Sabemos que el empuje es igual a la densidad del agua por la gravedad y el volumen sumergido, pero también podemos ver el volumen, que es igual a la masa sobre la densidad del objeto. Teniendo esta relación, nosotros despejamos peso es igual a masa sobre gravedad, masa por gravedad.
sumamos la tensión. Despejamos lo que queremos, que es la densidad del objeto. Teniendo este despeje, encontramos que la densidad del objeto, reemplazamos los valores dados por el ejercicio y nos da una densidad de 200 kilogramos metros cúbicos. Es decir, que el objeto flotaría en el agua. Ya. Bueno, para realizar el ejercicio número 4 de los propuestos en el trabajo autónomo 9, que dice: una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando la roca está en el aire, su tensión es de 49.2 newton. Cuando ella está totalmente sumergida en el agua, en este caso su líquido es agua. Y también tenemos otro caso en que su líquido es un líquido desconocido en el que hay que encontrar. Nos dan las tensiones de los tres gráficos. En el primer caso realizamos el diagrama de fuerzas en el eje Y, encontrando como está en equilibrio los tres, encontramos que la tensión es igual al peso. Y el peso es lo mismo en todos. Entonces esta va a ser nuestra variable principal, nuestra variable, Ya. Ya, en este caso esta va a ser nuestra variable principal. Ya. Ya, entonces procedemos a hacer el diagrama de fuerzas en el siguiente gráfico, en el cual encontramos una tensión, un peso, y como está en el agua, ejerce un empuje en el bloque, el cual nos va a dar en el empuje de 10 newtons. Lo mismo realizamos en el tercer gráfico, encontramos también su empuje, que es 21 newtons. Ya, nosotros sabemos que por ecuación que el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Aplicando esta fórmula en las dos, encontramos que hay una igualdad del volumen sumergido. Entonces realizamos esta igualación para encontrar la densidad del líquido desconocido, que es lo que nos pide. Realizando esta relación, despejamos la densidad del líquido desconocido y reemplazamos los valores ya encontrados por el ejercicio, que es el empuje 1, el empuje 2, por la densidad del agua. Como sabemos que el agua, en este caso es agua pura, es de 1000 kilogramos sobre metros al cubo. Ya, revisando, encontramos que la densidad del líquido desconocido es de 2100 kilogramos sobre metros cúbicos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea Bustos y voy a exponerles la resolución del problema 5 correspondiente al trabajo autónomo 9 de mecánica de fluidos, el cual dice lo siguiente: un bloque cúbico de un material desconocido flota en la interfaz entre agua de mar, la cual tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y aceite, cuya densidad es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Se sabe que un 40% del cubo permanece en agua. Determinar la densidad del cubo. Para ejemplificar lo que nos dice el problema, es que yo tengo aquí agua, aceite, un cubo cuyo volumen sumergido en agua es del 40% de su volumen total, y el del aceite, como me dicen en la interfaz, entonces no está hundido el cubo en el agua, tampoco está flotando sobre el aceite, es decir que su densidad está entre la densidad del agua y la densidad del aceite, ni mayor ni menor, oscila entre esos valores. Entonces, el 60% del cubo va a estar sumergido en el aceite. Entonces, para esto procedo a realizar mi diagrama de fuerzas, en cual tengo la fuerza de empuje que ejerce el aceite sobre el cubo, E sub O, y la fuerza del agua que ejerce, la fuerza que el agua ejerce sobre el cubo, ya que la nombré E sub A, y obviamente el peso del cubo, que lo nombré W sub C. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en Y, E sub O más E sub A es igual a el peso del cubo. Con respecto al volumen, tengo que el volumen del cubo sumergido en el agua más el volumen del cubo sumergido en el aceite va a ser igual al volumen total del cubo. Como me dicen que el 40% del cubo está sumergido en el agua,
Entonces voy a tomar en cuenta esta siguiente ecuación. El 40% del cubo más el 60% del cubo sumergido en el aceite va a ser igual al volumen total del cubo. Recordamos que era igual a la fuerza de empuje. En este caso, la fuerza de empuje del agua. Entonces voy a tomar en cuenta esta siguiente ecuación. El 40% del cubo más el 60% del cubo sumergido en el aceite va a ser igual al volumen total del cubo. Recordamos que era igual a la fuerza de empuje. En este caso, la fuerza de empuje del agua es igual a la gravedad por la densidad del agua por el volumen del cubo sumergido en el agua. Y la densidad y el empuje que ejerce el aceite sobre el cubo es igual a la gravedad por la densidad del aceite y por el volumen del cubo sumergido en el aceite. Ahora el peso del cubo va a tener la relación de la densidad del cubo por el volumen del cubo y por la gravedad. Esto lo reemplazo en mi ecuación de diagrama de fuerzas y obtengo lo siguiente. La gravedad por la densidad y bueno, cada uno de los valores que ya habíamos hablado. Noto que la gravedad es un factor que se elimina en todos los campos que tengo aquí y las puedo simplificar. Entonces me queda densidad por volumen en el aceite más la densidad por volumen en el agua es igual a la densidad por volumen del cubo. Ahora recuerdo esta ecuación que tengo aquí y reemplazo. Tengo la densidad del aceite por el volumen del cubo sumergido en el aceite, que era igual a 0,6 más la densidad del agua por el volumen del cubo sumergido en el agua, igual a 0,4 el volumen total del cubo, que es igual al volumen total del cubo por la densidad del cubo. Una vez más, tengo el volumen del cubo que se puede simplificar y nos quedan los siguientes valores. Esto se suma y va a ser igual a la densidad del cubo. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, la densidad del cubo no puede ser mayor a la del agua y tampoco mayor a la del aceite. Así que va a oscilar entre esos valores. Gracias. Empieza. Buenos días, soy el grupo 2, mi nombre es Jimmy Lord, voy a resolver el problema número 6. Dice, en una casa ingresa agua por un tubo de entrada con un diámetro inferior de 4 centímetros a una presión absoluta de 310 igual a 5 pascales. Dice, un tubo de 2 centímetros de diámetro va al cuarto del baño del segundo piso, el cual se encuentra a 5 metros más arriba. La rapidez del flujo en el tubo de entrada es de 2 metros por segundo. Nos pide calcular para el cuarto baño la rapidez del flujo y la presión. Bien, entonces lo que vamos a resolver primero necesitamos la rapidez del flujo para poder sacar la presión. Entonces decimos por la ecuación de la continuidad que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la área 2 por la velocidad 2. Y pasamos a la ecuación de Bernoulli, que es lo siguiente, dice que la presión más el 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en 1 va a ser igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad más la velocidad 2 al cuadrado más densidad de la gravedad por la altura 2. Bien, eso es una constante. Entonces, ¿qué hacemos? De la ecuación de la continuidad vamos a despejar de 2, la velocidad de 2. Lo único que hacemos es reemplazar los valores y tenemos que ya la velocidad 2 tenemos el área 1 sobre el área 2 sobre la velocidad 1.
Entonces, ¿qué es el área? El área, como es un cilindro, un tubo, es I por radio sobre 2 al cuadrado, sobre pi del segundo radio sobre 2 al cuadrado, o la multiplico la velocidad 1. Entonces reemplazamos valores y nos da una velocidad 2 de 8 metros sobre segundo. Eso resolvería el primer punto. Bien, para el punto de la presión, vamos a usar lo que es. Bien, para la parte 2, vamos a hallar lo que es la valor de la presión número 2. Vamos aquí. La presión de la presión de Bernoulli nos pide hallar la presión 2. Bien, la presión número 2 dice que la presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 cuadrado más la densidad por la gravedad. Y Y1, como tenemos Y1 en el sistema de referencia, está en la parte de abajo, como que tomamos 0. Y esto se va a anular. Esto lo igualamos a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 cuadrado. Este es el valor que ya tenemos, más la densidad por la gravedad y la altura de Y2 que es 5. Lo que hacemos es despejar la presión 2 y reemplazar valores. Tenemos que la presión 1 va a ser 310 a 5 pascales más 1 medio por 1000, que es la densidad del agua, por la velocidad que es 2 al cuadrado, menos 1 medio por 1000, que es la densidad del agua, por 8 al cuadrado, menos 1000 por 9.8 por 5. Entonces eso nos da de la presión 2 de 221.000 pascales. Y eso lo llevamos a la relación científica, es 2.2 por 10 a la 5 pascales.